Bueno, seguíamos con entonces con la parte de cuando dijimos que la libertad, la independencia y la soberanía se ganarían un día. Eso nunca lo dijimos, lo explicaba en el video anterior de la burguesía revolucionaria. Chávez jamás dijo eso, nosotros nunca hablamos de eso. Perdón. Eh, Lamentablemente, como no existen soluciones inmediatas cuando el enemigo arremete a diario, cuando tenemos una cultura creada en el subconsciente de dominación y, eh, y un sistema de dominación mundial en general, en la parte sobre todo económica, que arremete contra el derecho a los pueblos de los países subdesarrollados, mal llamados subdesarrollados, que terminan siendo los países verdaderamente ricos, porque son los que tienen los recursos. Los países que llaman desarrollados, que llaman países ricos, resulta que lo que hacen es robarse las riquezas de los países del sur, de los subdesarrollados, porque además de eso se han robado las tecnologías, los conocimientos científicos, lo expliqué con la parte de la medicina, que se roban los conocimientos originarios de la Yala, de los indígenas, de los indios, de los chinos, de todo el mundo, y entonces ellos lo patentan, y entonces ellos dicen que ellos son la maravilla. Lo que hacen es meterlo en una pastillita, cosa que nosotros podríamos hacer aquí. Lamentablemente nos han creado esa mentalidad de que ellos allá pueden y nosotros no. Siempre que uno dice que vamos a hacer algo, entonces dice, no, lo que pasa es que allá es otro mundo, ya es desarrollado, nosotros no, nosotros no. Entonces, un auto menosprecio a nosotros mismos, lo explicaba también con lo de la burguesía revolucionaria, que con lo que es la élite dominante, que debe ser oligarca, burguesa, capacitada, estudiada en la universidad. Eso lo vemos cuando llaman a Maduro chofer, cuando llamaban al comandante Chávez, de todo le llamaron a Chávez, de hecho, a Maduro, bueno, le han dicho cualquier cantidad de cosas. Considerando que, bueno, que como ellos no son estudiados en Oxford o en Cambridge, lo expliqué en otro video, entonces no pueden gobernar. Entonces lo más absurdo es que alguien que está en nivel medio, nivel bajo, diga lo mismo, entonces tampoco tiene derecho a gobernar, ni a gobernarse a sí mismo, por supuesto, porque el que gobierna, gobierna lo que el de abajo cree que está haciendo, que lo que está repitiendo lo que le hacen repetir. Todo esto lo he explicado en los videos, lo explico en todos los escritos, y desde el mismo día que ganamos las elecciones del 98, incluso desde mucho antes, lo hemos venido diciendo, cuando comenzó el ataque al comandante Chávez de la revolución bolivariana, que en ese entonces no era socialista declarada, era humanista, eh, y nos llamaban dictador, lo hacen en el 97, con el programa televisivo de la Silla Caliente, del historiador y político que acusaba a Chávez, de Oscar Llanes, que acusaba a Chávez de dictador. Pues. Bueno, esto es un proyecto, una cuestión errada, porque lo que Chávez planteaba era todo lo opuesto. De allí, igualmente, por mencionar otro caso, vemos después cuando Maduro toma la presidencia como vicepresidente, entonces ya comienzan a llamarlo también dictador, porque él se lanza a la presidencia, porque era la lógica. Y resulta entonces ser que él sí es dictador, pero entonces Ramos Aluque tiene 17 años en el partido, sin elecciones, entonces él no es dictador. La UCB, que dejó caer en estos días algo allí, porque ellos tienen su propio presupuesto y ellos producen dinero, ellos tienen negocios propios, incluso la tinta indeleble con la que se hacían las elecciones, la UCB la producía y se la vendía al CNE. Ellos tenían recursos para poder mantener eso. Lo que pasa es que es muy fácil parasitar al Estado y comerse los reales y hacer universidades en el exterior, que fue lo que ella hizo. Entonces, para remate, nos tocaron las vaguadas de la Guaira en el 99, nos tocó la del 2005, luego la campaña contra la constituyente, luego todo este sistema. Tras todo este proceso, vemos que se nos ha dicho una contundente grabada en la mente, que es que el gobierno no sirve, que la mala administración, de hecho ayer lo estaba escuchando, la mala administración pública, y que es culpa del gobierno, pues todo esto. Resulta ser que hay que hacer ciertas diferenciaciones y entender cómo es la cosa. Para empezar hay que entender la economía,
y eso necesita capacitación, y para eso justamente decimos que hay que cambiar el sistema educativo del país. Vemos allí que cuando la gente dice que el gobierno no sirve, toma en cuenta la crisis económica, pero no toma en cuenta las causales. Vemos que en el Viernes Negro, por ejemplo, le echaron la culpa a Luis Herrera cuando fue la caída del petróleo, realmente lo que pasó. Entonces se devaluaron la moneda ficticiamente desde Colombia y se llevaban las monedas de níquel. Estados Unidos también aprovechó eso con lo del petróleo y otros minerales. Y ese fue el ataque que le hicieron a Luis Herrera en ese entonces. Eso originó la entrada del neoliberalismo, fue el proceso de transición hacia el neoliberalismo, ¿ok? Donde había que destruir todo el sistema nacional, las instituciones nacionales. Ahí estaban ya por privatizar el seguro social, las pensiones, como en España, que miren, les robaron las pensiones a los españoles poco después. Unos 15 años después le robaron las pensiones, 10 años después. En Venezuela se tenía todo eso preparado. Para el 96, ya cuando venía supuestamente venía el relevo de la generación de la COPRE, la que viene anteriormente de la tradición, familia y propiedad, y allí tengo algunas cuestiones nuevas que he investigado, donde me conseguí, por ejemplo, a Patricia Poledo, que tiene en su programa que hace, tiene atrás como dos pilares que le quedan y ella en el medio, y me recordó una imagen que yo vi hace un tiempo, que hice un escrito al respecto, ¿no? Que era sobre los escudos de las ciudades y de los estados, que eran copias de los escudos de ciertas familias. Y en el Zulia, el escudo del Zulia lleva esos dos mismos pilares. He estado investigando eso porque no me parece coincidencia, no creo en las coincidencias, así como el León de Caracas, después venía, se ven en los escudos de la familia de los López, se ven en los escudos de la familia de los Mendoza, se ve en el tradición, familia y propiedad, el león con la cruz aquí, que en el León de Caracas lo tiene la cruz abajo, como estaba en el portal, en la estatua, muy bonita la estatua, que retiraron y colocaron a la India. Pero entonces estaba la cruz, y entonces veíamos esas mismas cruces y esas cuestiones en las guarimbas de 2017, y todo eso es algo que tiene que ver. Lo mismo pasa con esto del que el gobierno no sirve, que es una frase muy popular en la mayoría de las personas que no tienen la conciencia de sí mismas, porque, como digo yo, y voy al punto, el Estado somos todos. Entonces, es un detalle muy importante que hay que entender, ¿no? Le metieron entonces en la cabeza a la gente que el Estado es el gobierno. Entonces, cuando ven a un policía, dicen, ahí viene el gobierno. Resulta que un policía no es el gobierno, el policía es el Estado. El gobierno es el presidente, los vicepresidentes, los ministros, viceministros, diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores, diputados legislativos, alcaldes y concejales. Eso es gobierno. Desde las secretarias para abajo, en todas las instituciones, incluyendo las direcciones de las empresas del Estado, incluyendo las estratégicas como PDVSA, ya eso es Estado, empresas del Estado, ya no es gobierno. Entonces, eso es un error que comete la izquierda, que debería haber estado estudiada para eso. Muchos leen el marxismo y todo, pero no tienen idea de dónde lo están ejecutando. Entonces, esa es mi pelea constantemente con muchos comunistas, que peca por su buena intención, mezclando lo que es la verdadera lucha de clases con el odio de clases. Entonces, al oligarca hay que expropiarle todo, hay que quitarle todo. ¿Y por qué? No hay que quitarlo. Lo que hay que nosotros producir la cuestión para que sustituya las de él, y él verá qué hace con eso después. Lo más seguro que nos lo entregue. Eso es simple, no hay que estarle expropiando. ¿Por qué nosotros no podemos producir las empresas? Si ellos lo hicieron con dinero del Estado, igualito, robado, chévere, ajá, como quieran. Pero ¿y por qué nosotros no lo hacemos? Ellos sí pudieron y nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos tenemos esa mentalidad. Y como lo estoy diciendo, el gobierno no sirve. El Estado tiene real. En Europa sí se puede, aquí no. Toda esa mentalidad, para gobernar hay que tener un nivel educativo, el tecnócrata. Resulta ser que
todos consideran que el gobierno tiene la culpa, pero una maestra no se da cuenta que ella es gobierno, entonces ella tiene la culpa de la delincuencia, ella tiene la culpa de su propio bajo sueldo. Eso lo expliqué en un video, ¿okay? Que habla de que el título de universitario es una deuda, de los elefantes blancos también, hablé también de los cambios que hay que hacer en la educación. Eh, Allí yo demuestro con pocas palabras, en pocas cosas, que el problema que tienen los maestros con su salario, el problema que tienen los médicos con su salario es estructural, propio de ellos mismos, ¿ves? Del sistema de dominación que nos crearon, y ellos lo han seguido adoctrinadamente, doctrinariamente, y allí tienen sus consecuencias. Ellos mismos se han ido dando, como yo decía en estos días, que estaba la gente en España, en Italia, en Europa, en Estados Unidos incluso, llorando porque estaban quitándole las mascarillas a los viejos para que estuvieran vivos los jóvenes. En Venezuela se hubiesen priorizado a los viejos, pues tienen menos probabilidades de vivir. En Venezuela hubiese sido al revés. Pero aquí somos socialistas, allá son capitalistas, entonces allá son neoliberales. Pero resulta ser que esos mismos viejos que les quitaron la mascarilla y los dejaron morir para que sobreviviera alguien más joven, que si era mano de obra todavía con capacidad de producir plata para los ricos, no vieron que esos mismos viejos que dejaron morir fueron los que implementaron ese neoliberalismo, o lo dejaron implementar, pues. Entonces, ellos pagaron sus propias culpas. Lo mismo le pasa a los educadores, lo mismo le pasa a los médicos, lo mismo le pasa a todas las instituciones del Estado, en todo el país. Al mismo buhonero le pasa, porque él especula vendiendo una harina pan muy cara, vendiendo las pastillas que se roban del CDI, pero entonces cuando su mamá se enferma y necesita un medicamento, necesita ya el CDI, no va a tener el medicamento porque otro bachaquero se lo robó y su mamá se le va a morir. Entonces, eso no, y no lo entienden. El del Consejo Comunal que se robó una platica que era para una acera, o el contratista de la alcaldía, que se roba, por ejemplo, hay 1.000.000 de bolívares para una acera, para 100 metros de acera, entonces, pero hay que dar el 20% al que te da el contrato porque es el corrupto, y el 20% que se queda al contratista son 40%, y 20% que se quita el del Consejo Comunal. Entonces la acera que iba a ser de 1 metro tiene dos opciones: o va a ser de 40 centímetros porque hay que pagar el 60%, que serían 60 centímetros, y ya la acera sería de 40 centímetros, o le bajan la calidad del material y se va a romper mucho más rápido. Entonces el del Consejo Comunal no se da cuenta, o el contratista no se da cuenta, el de la alcaldía no se da cuenta, la misma ciudadanía no se da cuenta de que se está quitando su propia acera, y cuando su mamá viejita salga a la calle a caminar y esté el hueco en la acera y sé que se tropiece, se rompe el tobillo, entonces bueno, es culpa del gobierno. No es culpa del gobierno, es culpa del que se robó los reales de esa acera, que es del Consejo Comunal, del contratista o del alcalde o del que sea, gobernación o de quien haya sido. Ese es el problema estructural que tenemos. Entonces, vemos que la comunidad social, que es el Estado, con una organización política común, un territorio común y órganos de gobierno propios que son soberanos e independientes políticamente de otras comunidades, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, es lo que conforman realmente un Estado. Lo decía el Libertador, manos han dominado por la ignorancia que por la fuerza, y dijo también que la mitad de los venezolanos habían muerto por defender al gobierno, las instituciones del gobierno, y la otra mitad estaba deseosa de hacerlo. Y nosotros todavía hoy, 220 años después, 210 años después, no lo hemos podido entender en la mayoría de las cosas. Resulta ser que el Estado somos todos, sin excepción. De hecho, no solo eso, y hasta ahí es la manipulación, sino que hasta les metieron la idea en la cabeza que el gobierno es solo el presidente, los ministros electos, los alcaldes, ¿verdad? Les hicieron ver que los opositores no son gobiernos porque ellos son opositores. Resulta que aquí ahorita estaba viendo aquí en la farmacia social de aquí que hicieron aquí, que es chavista, ¿ok? Se la entregaron a una opositora férrima que no, a mí en lo personal es mi vecina, lo que ha hecho es hablar peste del gobierno y del socialismo, pero ahí le dieron la farmacia socialista. Se está metiendo un billete, tiene salvoconducto, gasolina, tiene todo, vive feliz. Entonces seguimos en el mismo problema, ¿ves?
Eh, hasta ahí llega la manipulación, ¿ves? La oposición siempre ha sido gobierno, como lo estoy diciendo, en sus bastiones, por supuesto, sobre todo en la parte económica. Lo que no tienen es el control del Estado como tal, del gobierno, y de las instituciones que el Estado gobierno controla, como PDVSA, las mineras, con decreto se puede expropiar cuestiones como Sidetur, que se le expropió a María Corina Machado, la electricidad de Caracas, que son empresas estratégicas. Y eso lo estamos viendo ahorita, que es lo que nos están atacando: la electricidad, el agua, el gas, el petróleo. Esas son las empresas estratégicas. Entonces, siempre preguntan que para qué los eligieron, ¿no? Bueno, resulta ser, le voy a explicar lo siguiente. Cuando dan un golpe de Estado, cuando se tumba el gobierno, para decirlo de alguna manera, cuando se tumba el gobierno, no te dicen se dio un golpe de gobierno, sino que te dicen se dio un golpe de Estado. Porque después de ahí para abajo viene todo el mundo para afuera. La gente no lo termina de entender. Entonces ve gente que está en la misión Sucre, por decir algunas de las cosas que las que hablé hace poco, que la infiltraron, y entonces quiere que se acabe el gobierno. Si se acaba el gobierno, se acaban las misiones y te quedas desempleado. No seas torpe. O sea, cuando llegue, se cae el gobierno, quitan al alcalde que está aquí y todos los empleados de la alcaldía lo van para afuera. Si lo hacían entre ellos mismos, Adecos y Copellanos, que eran 5 años de hambre y 5 de no sé qué, que era lo que decían, que 5 años los adecos, y cuando entraban los copellanos sacaban a todos los adecos de las alcaldías y metían a los copellanos, y cuando se entraban los adecos hacían lo propio. Entonces, en consecuencia, el Estado gobierno comprende en su parte legislativa, desde la Asamblea Nacional, legislativos, regionales y legislativas municipales, ¿ok?, que a su vez tienen sus comisiones y otras instancias. Además existen los otros poderes en donde pasa igual. También le dicen al Tribunal Supremo al gobierno, resulta que el Tribunal Supremo no es gobierno, solo es presidente, solo la junta directiva es gobierno. Un juez de aquí abajo, de aquí del municipio, no es gobierno, él es Estado, ¿verdad? Después vienen las gobernaciones, alcaldías, que también tienen sus instituciones, la Cámara Municipal, ¿ok? La presidencia, por su parte, cuenta con los ministerios, que a su vez tienen institutos autónomos, fundaciones, igual que las alcaldías y las gobernaciones, corporaciones, empresas, propiedad social, estatal, y estos a su vez diferentes entidades por regiones, estados y municipios. Igual sucede, y en el mismo orden, con las gobernaciones de los territorios especiales, que llaman puertos libres, zonas económicas especiales y esto, que tienen otras instituciones adicionales. Entonces, después, adicionalmente a eso, después viene el gobierno comunal, que tiene su parlamento comunal y ejecutivo, e incluso su propia policía y milicia. Ojo. ¿A qué viene esta lista que digo? Bueno, pues sumen todo esto y verán que casi la mitad de la gente del país, casi la mitad de la población del país está metida dentro de lo que es el Estado. O sea, todos son gobiernos. O sea, si a ver, vamos, ¿no? Según el concepto que ellos dicen. Y es que suele suceder, como me ocurrió en estos días, que uno oye a gente decir la frase que encabeza de este escrito que hice en mi blog, recuerden, red social bolivariana Abyayala 6, blogspot.com, donde se indica que la oposición históricamente ha dicho que el gobierno no sirve, ¿no? Y la idea es cambiar el gobierno y volver como digo, lo del ciclo histórico. Cuando llega el pobre sube con la clase media, monta un gobierno revolucionario, entonces le hacen una guerra económica, que el poder económico es la oligarquía, la que controla la economía. La economía de un país no la tiene el Estado. Venezuela es de las pocas excepciones donde el Estado le hace competencia a esa oligarquía empresarial, transnacional, en muchos casos, económicamente. ¿Ves? Venezuela es el único país donde la economía puede llevarse mixta. ¿Okay? En Alemania, por decir algo, en Estados Unidos, literalmente ya agotaron sus recursos naturales. Y entonces ya ahí los estados dependen de lo que produce la empresa privada.
de lo que nos explotan a nosotros, por cierto, ¿ok? De nuestros recursos naturales que se llevan allá bien baratos, los producen cualquier tontería y nos lo traen para acá y nos venden un perolito así de lo que vale una tonelada de oro, por decir algo. Nos venden un anillo de lo que cuesta la tonelada de oro. Y así es que nos están manipulando. Entonces, también hablé del cuento de la maestra, cuando le dice que los servicios y la delincuencia y todo esto, ya se los he dicho, que es culpa del gobierno, pero resulta que ella no se da cuenta que ella es el gobierno. Ella es la que tenía que haber educado a sus alumnos, ¿ves? Y no lo hizo. Ella es parte del problema. Los padres también tienen parte de culpa, pero como hace un padre sin educación para educar a su hijo. ¿Qué se le pide a un padre que es un malandro que eduque a su hijo? ¿Lo va a enseñar a ser malandro como él? ¿O es lo que el ejemplo que él va a ver en la casa y en la calle por donde vive? Es un absurdo todo esto. La realidad es que la economía la maneja entonces la clase oligarca, ataca a los gobiernos, haciéndole crear una crisis económica, trae especulación, escasez de alimentos, escasez, aumento de los precios de muchas cosas, de los repuestos, de los vehículos, etcétera, etcétera, crea una crisis social y política, y entonces tumban a los gobiernos y se vuelven a montar ellos. Eso es lo que estamos viviendo en estos 20 años, nos han tratado de hacer, pero el gobierno revolucionario, gracias a Chávez, logró subir el petróleo, el precio del petróleo, y entonces le hicimos competencia. Por eso digo que somos un país de los pocos que podemos lograr hacer estas cosas. El problema es que en las instituciones del Estado, perdón, un momentico, esa era la taza de mi padre de café. Entonces, en las instituciones teníamos mucho opositor infiltrado, tenemos todavía, y nos hicieron mucho sabotaje y todavía nos siguen haciendo la guerra por todas partes. Entonces, esta maestra dice que el gobierno no sirve, como si los gobiernos de la Cuarta República hubiesen sido mejores, o como si ella no tuviese responsabilidad en esto. Entonces, como les cuento, se oye de la gente como el caso de esa maestra, que habla de los servicios y la delincuencia, pero ella es parte del problema. No se da, ni siquiera se da cuenta, porque ese es el punto. La cuestión es saber cómo, cuándo y por qué. Si todas estas instituciones son parte del Estado, del gobierno, y no son las escuelas parte de eso, son las escuelas parte del Estado, y el gobierno es parte del Estado igual que las escuelas. Entonces la cosa es mejorar el desempeño. Para ello necesitamos cuadros políticos dentro de las instituciones, necesitamos hacer una mejora de la educación nacional, de los textos escolares, del sistema público, concientizar al pueblo, ¿verdad? Y formar a la gente desde el Estado, porque el pueblo no tiene la formación, realmente el pueblo tiene la intención, el pueblo nunca se equivoca porque sabe lo que quiere, lo que necesita, pero no sabe cómo conseguirlo, y eso está demostrado. Lamentablemente, siempre hay una dirigencia, perdón, que conduce a las bases, y estas sí saben lo que quieren, lo que buscan. El problema está en que, como lo expliqué en otro video, cada quien vota por la gente con la que se identifica, y corrupto anda con corrupto y termina votando por los corruptos. Entonces, si ven a alguien con formación, con educación, con idea de lo que está haciendo, con entrega incluso y devoción, no les conviene, no les interesa, porque no les va a quedar nada. No le va a dar la bolsa gratis. ¿Cuánto hay para eso? Entonces yo voto por ti, pero dame acá y lo mío y lo otro. Ese es el problema que nos ha traído el capitalismo neoliberal que nos inculcaron desde el año 90, e incluso en las escuelas con eso de la educación para el trabajo. Y esto de que el gobierno no sirve. Entonces, si el gobierno no sirve, los maestros no sirven, los empleados públicos no sirven, la empresa privada mucho menos, porque si no hay corruptor, no hay corrupto. Porque ahí tiene que haber alguien que corrompa, y es el que da la coima, la cuestión.
A mí por lo menos una sola vez me dieron un contrato, fue un gobernador de aquí, Eduardo Manuel, eh, que fue de limpieza de la represa acá de Calabozo, y terminé yo pagando de mi bolsillo porque metí a 100 personas a trabajar cuando tenía que meter a 20 nada más. Pero traté de darle a la mayor cantidad de gente posible trabajo y me llegó mucha gente pidiendo y le metí más gente de la que debía meter y terminé gastando yo de mi bolsillo. Pero eso sí, la represa quedó pulcra, como nunca en su vida ha quedado. Entonces, todos son gobiernos. Todos culpan entonces hoy en día a una sola persona, que es Maduro, antes era Chávez, pero eso porque se lo grabaron en la cabeza y no tienen idea de lo que están diciendo. ¿Ok? Eh, el punto es que si vamos a la lógica, la lista es grande de las culpas y nos debe incluir a nosotros mismos. Si se suma en la empresa privada, como dije, que son los peores, ni hablar. Si el gobierno no sirve, la empresa privada mucho menos, que siempre ha parasitado al Estado. Entonces, no es casualmente la empresa privada el ejemplo que hay que dar sobre el gobierno. No es casualmente la clase dirigente política de la derecha, que son todos empresarios, los que son ejemplo para los políticos de la izquierda, que todos venimos del proletario de una u otra manera, aun siendo cultos o no. ¿Okay? Hemos tenido algunos más posibilidades, otros le hemos puesto bastante fuelle a la cosa. Yo en lo particular los últimos 25, 30 años me he dedicado mucho a leer y estudiar y hemos ido entendiendo, como digo siempre, el conocimiento libera. ¿Ok? Y entonces la cosa es hacer lo correcto. Esta educación que dicen que viene de casa es un absurdo. El Estado debe asumirla, debe enseñar a los niños a leer, que lo que hacía Chávez. Por eso Chávez se convirtió en un educador más. Y nosotros debemos dejar de ser un recurso humano para convertirnos en seres humanos. La cuestión es hacer los correctivos, pensar que no en la fortuna que amasamos a la vida o la vida que llevamos, o que la culpa es de esto, del otro, de aquel, sino mirarnos a nosotros mismos, hacer los correctivos. Se trata de las condiciones de un país y de vida que dejamos a nuestros hijos, de las condiciones que tenemos, que creamos nosotros mismos en nuestro entorno, ¿okay? Y así destruimos cada día más el futuro para los hijos y para uno mismo. Entonces nos va a terminar pasando posiblemente en un futuro lo que le está pasando a los ancianos en Europa, que los están dejando morir porque hay que darle las máquinas a la mano de obra que todavía trabaja. ¿Ves? Entonces hay que saber hacer lo que estamos haciendo. Di el ejemplo de la maestra esa que decía Maduro, esperando que el hijo le matara a la madre de Nicolás, que es un problema grave. Hay que... Ahorita vi, por ejemplo, ayer, en estos días, ayer creo que fue, hubo un caso de una funcionaria de la Guardia Nacional que estaba sometiendo a una mujer y aparentemente la tuvo que someter fuerte. Y entonces le cayeron encima y la compararon incluso con el muerto que hubo en Estados Unidos, con el tipo que lo mató asfixiado, poniéndole la rodilla en el cuello, tratando de hacer ver al Estado. Pero entonces decía que el gobierno es culpa del gobierno y la policía, la funcionaria no es gobierno, es Estado. Perdón. Y tratando de hacernos ver como el gobierno norteamericano, aprovechando esto, así lo hicieron cuando lo de las armas químicas, que decían que aquí los gases lacrimógenos que le lanzaban a los guarimberos eran polvos químicos para matarlos y no sé qué. Siempre han utilizado esas cosas. Y la idea es destruir la institucionalidad de la Guardia Nacional. Resulta ser que la funcionaria lo que estaba era sometiendo a una mujer bastante violenta, y están los videos, incluso cuando la suben a la unidad para trasladarla, es la tipa insultando y diciéndole de todo a las guardias y a la funcionaria, y con un vocabulario de, bueno, malandra cualquiera, entonces ella se dice abogada. Si un abogado actúa así, perdónenme, mal futuro. Yo no contrato una abogada así. Entonces tenemos que hacer las cosas bien, con ética. Y con principios, con vocación, no con los bolsillos. Aún estamos a tiempo de hacerlo, pero la cuestión es qué esperamos en hacerlo.
a que otros como los gringos, los rusos o los chinos o los marcianos vengan a hacerlo y a ejecutarlo. Nosotros solo ser serviles y esclavos, que eso es lo que la oposición quiere, ¿no? Definitivamente. Entonces pongámosle la cascabel al gato, porque así es el país, más que el gobierno, no, lo que no sirve, por el camino donde vamos no sirve nada. Restituyamos entonces las escuelas y a todo nivel la formación social, moral y cívica para que no solo el gobierno, sino que todo el país sirva. Eh, Aquí yo tengo una frase en el escrito del blog que es bastante buena. Es de un pensador árabe, si mal no recuerdo, que dice, le preguntaron así es árabe, le preguntaron al gran matemático árabe sobre el valor del ser humano y este responde, si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además de ética tiene inteligencia, agreguémosle un 0 y su valor es 10. Si también es rico, si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. Así de sencillo, sin valores éticos ni principios eh, básicos, sólidos, no queda nada que hacer, solamente la delincuencia, la corrupción, todo esto. Entonces, este video se está haciendo un poquito largo, voy a alargarlo, el gobierno nos sirve 2, en el escrito dice más o menos lo mismo. De hecho, los videos me están saliendo un poquito más largos que los escritos, porque claro, aquí hago los explicativos que no hago en el escrito. Y estoy tratando de hacerlo lo más corto posible. Vuelvo y repito, lo del Estado no sirve, es una farsa. ¿Ya? Es algo que nos metieron para quitarlo, para que la oligarquía tumbe los gobiernos y volver a gobernar nuevamente. Y lo aplican cada 30 años. No es, no es poca cosa lo que estoy diciendo. Y tengo maneras de comprobarlo. Y bueno, el que lea mis escritos y haya visto mis videos podrá ver que es así. Entonces, voy a cortarlo aquí rapidito y seguimos más adelante.